Hay algo realmente extraño que ocurre en estos 12 puntos repartidos por toda la Tierra. Los vórtices viles, como se les llama, son esos lugares espeluznantes sobre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y los polos norte y sur, donde parece que dominan fuerzas misteriosas. Probablemente hayas oído hablar del más famoso, el Triángulo de las Bermudas. Se cree que más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente en esta zona, que se ubica entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el Triángulo de las Bermudas tiene 11 hermanos, y estos otros sitios pueden ser incluso más aterradores. Comencemos con Mohenjo-Daro. Era una ciudad próspera situada en lo que hoy es Pakistán. Construida alrededor de 2500 años antes de Cristo, este centro urbano albergó en su momento a unas 40,000 personas. Pero, de repente, la gente la abandonó hacia el año 1700 a.C. En la década de los 40, un arqueólogo descubrió 39 esqueletos humanos en el sitio, lo cual alimentó la teoría de que la ciudad fue invadida por alguna otra civilización en algún momento. Pero, sinceramente, es difícil confirmarlo. Dado que la arqueología no explica la repentina destrucción de la ciudad ni la desaparición de su gente, han surgido un montón de teorías extrañas. Una de ellas habla de una antigua raza extraterrestre que podría haber vivido allí, y de un viento malévolo que arrasó con la ciudad. Otra ciudad antigua con un misterio similar es Gran Zimbabue. Su construcción comenzó en el siglo XI y en su apogeo albergó hasta 18,000 personas. Pero por razones que tal vez nunca comprenderemos del todo, fue abandonada en el siglo XV. Los arqueólogos estaban realmente interesados en este lugar, y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. Encontraron 8 de estas aves, ahora conocidas como las aves de Zimbabue. Estas esculturas de esteatita se hallaron sobre columnas de piedra que tenían casi 1 metro de altura. No se ha visto nada similar en ningún otro lugar, y su significado sigue siendo un total misterio. Algunos piensan que cada ave representaba a un nuevo rey, pero otras teorías sugieren que eran animales ancestrales muy apreciados por las personas que vivían allí. Sumando al misterio, las leyendas hablan de un hombre extraño y bajo que a veces se ve deambulando, pero siempre desaparece antes de que alguien pueda acercarse. Luego está la isla de Pascua, otro de los 12 vórtices viles. Se encuentra en el Océano Pacífico Oriental y es famosa por sus casi 1000 enormes estatuas llamadas moai. Aún no sabemos qué significan ni cómo fueron hechas. Algunas de ellas miden casi 9 metros de altura y pesan 80 toneladas. Hoy en día, no sería tan difícil mover y esculpir estas estatuas, pero estamos hablando de un periodo entre los años 1100 y 1680. Por lo tanto, nadie sabe cómo lo hicieron. Algunos especialistas creen que estas estatuas fueron llevadas a través de la isla, mientras que otros piensan que fueron empujadas sobre rodillos de troncos. Pero las teorías más extrañas sugieren la participación de los extraterrestres. Argelia es otra tierra rica en antiguos misterios, y uno de los más fascinantes son los Jedars. Son 13 monumentos con bases cuadradas de piedra y montículos angulares construidos entre los siglos IV y VII. Pero lo curioso es que nadie sabe cuál es su propósito. Uno de ellos tenía una inscripción en latín, pero estaba tan desgastada que el mensaje era casi imposible de leer. La mejor suposición hasta ahora es que estos monumentos fueron tumbas para la realeza, aunque nadie sabe exactamente quién se suponía que debía ser enterrado allí. Lo que sí sabemos es que hay muchos mitos relacionados con desapariciones extrañas en la región. El siguiente lugar misterioso se encuentra al sur de Tokio, en el Océano Pacífico, y se lo conoce como el Triángulo del Dragón. ¿Te suena ese nombre? Sí, al igual que el Triángulo de las Bermudas, esta zona es famosa por las extrañas desapariciones de aviones y barcos. Una de las historias más escalofriantes se remonta a 1945, cuando un avión supuestamente desapareció. Al parecer, el piloto envió una transmisión por radio justo antes de que el avión se esfumara, en la que afirmó que algo raro estaba ocurriendo en el cielo, como si se estuviera abriendo o algo así.
Aunque esta historia es sin duda escalofriante, la verdad detrás de ella y de muchas otras leyendas del Triángulo del Dragón aún está en discusión. Si escribes Volcán Hamakulia en Google Earth, lo encontrarás en el Anillo de Fuego de Hawái. Pero este lugar está tan envuelto en misterio que es difícil encontrar mucha información al respecto. Algunas leyendas hablan de una energía eléctrica extraña detectada en la zona, e incluso hay una historia sobre un testigo que afirmó ver cómo un avión que sobrevolaba la zona desapareció completamente del radar. Otro lugar misterioso es la anomalía del Atlántico Sur, que es una zona de la Tierra donde la radiación natural fluye descontroladamente. Aunque esto no afecta nuestra vida diaria en la superficie, tiene un impacto considerable en la atmósfera terrestre. La radiación allí es tan intensa que puede inutilizar las computadoras a bordo de las naves espaciales e interferir con los datos que recogen los satélites que atraviesan la zona. Para enfrentar esto, los especialistas tuvieron que añadir un escudo adicional a la Estación Espacial Internacional. La anomalía del Atlántico Sur también está relacionada con un extraño fenómeno que experimentan los astronautas, llamado fenómeno visual de rayos cósmicos. Han reportado ver destellos de luz o estrellas fugaces allá en el espacio, pero todo eso es solo una especie de ilusión. Pasamos de radiaciones descontroladas a extrañas actividades sísmicas. La cuenca Wharton del Océano Índico es un lugar conocido por sucesos tectónicos llamativos. En abril de 2012, un potente terremoto de magnitud 8,6 golpeó la región. Fue considerado el mayor terremoto intraplaca jamás registrado, lo que significa que ocurrió dentro de una placa tectónica en lugar de en su límite. Esto captó la atención de los científicos, quienes ahora especulan que la región podría estar formando un nuevo límite entre las placas australiana e India. Pero por ahora, todo esto sigue siendo un gran misterio. Ahora, dirijámonos al Océano Pacífico, más específicamente a la fosa de las Nuevas Hébridas. Esta fosa submarina tiene unos 1.200 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. Se formó cuando la placa australiana se deslizó bajo la placa de las Nuevas Hébridas. No hay duda de que este es uno de los lugares más espeluznantes y profundos del océano. El peligro no solo se encuentra en las profundidades del océano, ya que esta fosa ha sido vinculada a varios terremotos que afectaron Nueva Caledonia y Vanuatu. Esta zona también tiene características peculiares. Por ejemplo, cuando los científicos la exploraron, no encontraron ni un solo pez granadero allí. Este tipo de pez es una de las criaturas de aguas profundas más comunes que se esperarían ver en las fosas del Pacífico. Entonces, ¿por qué no están en la fosa de las Nuevas Hébridas? Tal vez ellos saben algo que nosotros no. Los dos vórtices viles restantes son los polos norte y sur, que están en extremos opuestos del planeta, pero tienen algo en común: extrañas desapariciones. Una de las historias más famosas del Polo Norte ocurrió en 1897. 3 valientes exploradores emprendieron un viaje para alcanzar el Polo Norte usando un globo aerostático, pero nunca completaron su misión. Su misteriosa desaparición sigue siendo uno de los enigmas sin resolver más intrigantes en la historia de la exploración ártica. El Polo Sur también es conocido por misterios similares. Se cree que cientos de personas podrían estar enterradas bajo la nieve y el hielo del continente más frío de la Tierra. Incluso con todos los avances en tecnología y conocimiento, el Polo Sur aún puede ser extremadamente peligroso para cualquiera que se aventure allí. Las temperaturas pueden descender hasta los 90 grados bajo cero y los vientos llegan hasta 320 kilómetros por hora, suficiente razón para mantenerse alejado. Ahora que ya estás familiarizado con los 12 vórtices viles, permíteme contarte algo aún más extraño. Si miras un mapa, verás que estos lugares están organizados de una manera bastante similar en todo el mundo. Aquí está la parte escalofriante. Si conectas estos puntos donde han ocurrido sucesos inexplicables, formas la figura geométrica de un icosaedro. Esto podría ser solo una enorme coincidencia, pero el hecho de que estos lugares misteriosos se alineen con esta figura los hace aún más intrigantes.
Se registró una pared de agua de 4 pisos que solo se eleva una vez cada 1300 años frente a la costa oeste de Canadá, en Ucluelet, Columbia Británica. Algunas personas culpan a olas como esta de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Las olas monstruosas pueden llegar a ser lo suficientemente fuertes como para hundir barcos portacontenedores y plataformas petroleras. El monstruo de agua canadiense no lastimó a nadie, pero sí se convirtió en una sensación. Y parece que estamos a punto de ver olas monstruosas aún más altas y poderosas en el futuro. El equipo de Marine Labs, la empresa que opera la boya que se vio atrapada en la ola de Ucluelet, no podía creer los datos que observaban. De repente, una gran fuerza apareció, hundió la boya y luego la envió a un pico antes de sumergirla aún más. Pensaron que era una ola anómala, así que enviaron los datos a un científico de la Universidad de Victoria que se especializa en estas maravillas. Analizaron los datos y confirmaron que, efectivamente, no era un error técnico. La ola se convirtió oficialmente en la ola anómala más extrema jamás registrada, con 3 veces la altura de las olas a su alrededor. Marineros han reportado ver olas gigantes que aparecen de la nada por siglos, pero nadie realmente les creía. Allá por 1826, un científico y oficial naval francés estaba cruzando el Océano Índico en su barco, el Astrolabe. Se encontraron con una terrible tormenta y vieron varias olas de más de 30 metros de altura. Eso es casi tan alto como un edificio de 10 pisos. La tripulación perdió a uno de sus miembros, pero los 4 supervivientes, incluido al capitán, lograron llegar a tierra y compartieron lo que habían visto. Pero en aquel entonces, los científicos estaban convencidos de que las olas no podían ser más altas que 9 metros. Todos tomaron su historia como un gran cuento, juego de palabras intencional. Más de un siglo después, en 1978, un barco de carga, el MS Myunghan, desapareció misteriosamente. La gente creía que era insumergible, al igual que el Titanic, por lo que fue un verdadero impacto que todo lo que quedara de él fuera un bote salvavidas. Cuando los expertos analizaron los daños, concluyeron que debía haber sido golpeado por una ola de unos 20 metros de altura. Testigos compartieron muchas otras historias de olas gigantes que aparecían de la nada, pero los científicos reconocieron oficialmente la primera ola rebelde solo en 1995. Pasó a la historia como Draupner, o la ola de Año Nuevo. Este monstruo del Mar del Norte, que medía 25,6 metros de altura, golpeó la plataforma de gas noruega Draupner el día de Año Nuevo. Era 2 veces más grande que las olas que la rodeaban. La plataforma estaba construida para soportar olas de hasta 19 metros de altura y tenía los sensores más avanzados de su tiempo. No se parecía a ningún otro tipo de ola que hubieran estudiado antes. Entonces, tuvieron que admitir que las olas gigantes eran reales y les dieron una definición oficial. Es una ola más del doble de alta que las que la rodean. Puede surgir rapidísimo en un mar tormentoso o aparecer de la nada en aguas tranquilas. Tienen lados empinados y un profundo valle debajo, y parecen una pared de agua que surge del mar. Son tan intensas que incluso pueden tragarse helicópteros de rescate que estén tratando de cumplir con su labor. En 2007, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos elaboró una lista de 50 tragedias marítimas históricas que probablemente fueron causadas por olas gigantes. Algunos de los eventos de la lista ocurrieron no en mar abierto, sino en lagos. El lago superior tiene algo que recibió el nombre de 3 hermanas. Es una serie de 3 grandes olas, una tras otra. La segunda cubre las cubiertas de los barcos antes de que la primera desaparezca. La tercera ola entra y añade agua adicional. Estas 3 hermanas sobrecargan las embarcaciones. Hay una teoría que dice que este fenómeno hundió el carguero Edmund Fitzgerald en 1975. Existen 2 teorías principales que intentan explicar cómo se forman las olas gigantes. Primero, tenemos la teoría de la adición lineal. Imagina que las olas se desplazan por el océano a sus propias velocidades. Cuando éstas se cruzan, se combinan y se vuelven más fuertes, transformándose en una ola gigante. Luego está la teoría del enfoque no lineal.
Según esta, las olas tienden a desplazarse en grupos y al estar juntas intercambian energía. A veces, este intercambio se convierte en una ola gigante. Para predecir la formación de estas olas extrañas, los científicos necesitarían un sistema de radar innovador que mantuviera una vigilancia constante sobre las olas cerca de un barco. Recogerían todos los datos y los integrarían en un modelo matemático que crearía una imagen en tiempo real de cómo se ve la superficie del océano en ese preciso momento. Este modelo necesitaría realizar nuevos cálculos de la situación de la superficie cada 5 minutos. Avisaría a la tripulación si en los próximos minutos se avecinan olas extremas. Aún no existe un sistema así, pero hay un gran avance en esta dirección. Científicos de la Universidad de Melbourne realizaron una expedición a la Antártida y descubrieron que los vientos fuertes desempeñan un papel importante en la creación de olas gigantes. Parece que son causadas por una combinación de vientos fuertes y la manera aleatoria en que las olas se mueven e interactúan entre sí. Esta idea se había probado en laboratorios anteriormente, pero ahora han demostrado que también ocurre en océanos reales. Para estudiar estas olas, los científicos utilizaron cámaras 3D especiales. Estas cámaras funcionan como ojos humanos. Capturan muchos fotogramas en fila para crear una imagen tridimensional detallada de la superficie del océano. Mostraron que las olas gigantes ocurren con más frecuencia cuando las olas son jóvenes, lo que significa que apenas están comenzando a formarse y son más afectadas por el viento. Cuando vientos fuertes soplan sobre olas jóvenes, las hacen más altas, largas y rápidas, pero no de manera uniforme. Algunas roban energía de las olas cercanas y crecen mucho más, lo que da lugar a la formación de olas gigantes. Los científicos notaron que estas aparecían aproximadamente una vez cada 6 horas. No registraron olas gigantes en mares más tranquilos, donde el viento no tiene tanta influencia. Los científicos están preocupados de que las olas gigantescas puedan aparecer con mayor frecuencia en el futuro debido a que hay más energía en la atmósfera y el océano. Parece que pueden ser mucho más poderosas de lo que los científicos habían pensado. Lograron recrear la famosa ola Dropner en un laboratorio por primera vez en 2018. Esto los ayudó a estudiar de cerca estas olas misteriosas y mostró que su secreto radica en la forma en que se generan. Pensamos en las olas como formaciones que ruedan suavemente en una playa, pero las olas en este estudio se producen en aguas abiertas, cuando las olas de diferentes direcciones se encuentran. Cuando las olas se juntan desde direcciones distantes, empujan el agua hacia arriba. Esto crea lo que se llama una ola parcialmente estacionaria o una ola cruzada. Esto puede suceder donde se encuentran dos mares o cuando las direcciones del viento cambian repentinamente, como durante un huracán. El estudio encontró que cuanto mayor es el ángulo entre las olas que se encuentran, más alta se vuelve la ola cruzada. Normalmente, cuando una ola rompe, forma una cima blanca y espumosa, y ahí es donde deja de crecer. Pero si una ola se forma por agua que viene de muchas direcciones, puede seguir creciendo incluso después de romper. Estas pueden llegar a ser el doble de empinadas durante el rompimiento, lo cual ya es mucho más grande que las olas normales. Y si sumas todo el crecimiento de las olas al unirse, pueden llegar a ser 4 veces más empinadas de lo que cualquiera pensó que era posible. Este descubrimiento podría cambiar la manera en que construimos cosas como turbinas eólicas o plataformas petrolíferas en el océano para hacerlas seguras. Actualmente, muchos diseños no consideran estas enormes olas multidireccionales por completo. Parecen tener muchas similitudes, pero las olas gigantes no son lo mismo que los tsunamis. Los tsunamis ocurren cuando hay un gran desplazamiento de agua, como un terremoto, erupción volcánica o deslizamiento de tierra. Afectan toda la columna de agua. En alta mar, puede que ni siquiera notes un tsunami deslizándose bajo ti, pero cerca de la costa, al golpear aguas poco profundas, esas olas pueden elevarse a alturas impresionantes. Las olas gigantes se forman a nivel de la superficie. Sin embargo, a veces pueden formarse en lo profundo, y a estas se les llama olas internas gigantes.
Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción,
Pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento.
Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado, el campo volcánico de San Francisco.
Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este, y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. No mucha gente ha oído hablar de esta misteriosa masa de agua que lleva el nombre del famoso explorador inglés Sir Francis Drake. Aunque el propio Drake nunca navegó por estas aguas, uno de sus barcos pasó cerca de este lugar y descubrió una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Así fue como la zona recibió el nombre del pasaje de Drake, en 1578. Muy pronto el paso se hizo conocido por algunas desapariciones misteriosas. Se ganó la reputación de ser el tramo de agua más bravo e impredecible del mundo. Ahora es conocido por sus fuertes vientos y su mar embravecido, con olas que pueden alcanzar los 18 metros de altura. El paso también tiene poderosas corrientes con velocidades nunca vistas. ¿Te parece un buen comienzo para un libro de aventuras? Claro, pero eso no hace que el lugar sea menos real. Si alguna vez decides viajar entre el extremo sur de Sudamérica y el extremo sur de la península antártica, te encontrarás con el tristemente célebre pasaje de Drake. Hoy llamamos a este lugar de esta forma, pero los lugareños siguen creyendo que debería llevar el nombre del explorador español Francisco de Oces. Él fue un navegante español que en 1525 dirigió la primera expedición europea conocida que navegó por el pasaje de Drake.
El viaje formaba parte de un intento de España de encontrar una nueva ruta hacia las Islas de las Especias, en las Indias Orientales. Oces y sus dos navíos, el San Lesmes y el Santiago, atravesaron el estrecho de Magallanes y se adentraron en el paso de Drake, donde se encontraron con un tiempo traicionero y un mal embravecido. A pesar de las dificultades, navegaron con éxito y se convirtieron en los primeros europeos en hacerlo de los que se tiene constancia. Sin embargo, la expedición no consiguió encontrar una nueva ruta comercial y la tripulación regresó a España sin ningún descubrimiento significativo. Unos años más tarde, en 1616, otro barco capitaneado por el navegante holandés Willem Schouten realizó uno de los viajes más exitosos a través del pasaje de Drake. A pesar de las dificultades de navegar por mares a menudo turbulentos, con el tiempo este sitio se convirtió en una parte importante de las rutas comerciales internacionales en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero esta peligrosa zona esconde muchos secretos. El registro de uno de los sucesos más famosos ocurridos aquí nos remonta al año 1914. Por aquel entonces, un explorador británico llamado Shackleton quiso viajar a la Antártida con 27 hombres repartidos en dos barcos. Se llamaban Endurance y Aurora. Los exploradores querían comprobar dos rutas que llevaban al continente. Pero en 1915 el Endurance quedó atrapado en el hielo mientras cruzaba el pasaje de Drake y fue lentamente aplastado. Shackleton y su tripulación tuvieron que abandonar el barco y solo pudieron recoger algunas pertenencias personales. El Endurance acabó hundiéndose y la tripulación tuvo que sobrevivir en el hielo durante un tiempo. La misión pasó de la exploración a la supervivencia y solo en 1916 todos los hombres fueron rescatados. El Aurora sufrió un destino similar. También quedó atrapado en el hielo y 3 hombres se perdieron en el mar antes de que el resto de la tripulación fuera rescatada en 1917. Durante muchos años se pensó que la nave Endurance se había perdido para siempre. Pero en 2022, un grupo de especialistas emprendió un viaje para encontrarlo. Partieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 5 de febrero. El líder del grupo dijo que era muy probable que fuera la búsqueda de naufragios más difícil de la historia. Utilizaron equipos especiales para encontrar el barco bajo el agua y luego utilizaron una cámara submarina especial para verlo más de cerca. Los miembros del equipo estaban seguros de haber hallado el Endurance porque estaba en un lugar donde muy pocos barcos habían estado. A pesar de estar 3.000 metros bajo el agua, el Endurance no tenía tan mal aspecto. De hecho, estaba muy bien conservado para haber estado sumergido más de 100 años. Los exploradores pudieron incluso ver la palabra Endurance escrita en él. Pero no solo los barcos lo pasan mal en el paso de Drake. Un avión con 38 personas a bordo parece haber desaparecido sobre este sitio en 2019, según las autoridades chilenas. Se cree que chocó contra las aguas heladas y agitadas del pasaje. Los rescatistas utilizaron barcos, aviones y satélites para buscar el avión desaparecido y sus pasajeros en el área donde habían enviado mensajes por última vez. Pero las duras condiciones del pasaje de Drake dificultaron mucho la búsqueda. Finalmente se encontró el lugar exacto donde se había producido el accidente, pero no hubo supervivientes. El Viking Polaris es otra de esas embarcaciones que resultaron dañadas en la travesía, a pesar de haber sido diseñadas para condiciones duras. Era más rápido que la mayoría de los barcos y más estable gracias a un equipo especial que lo mantenía equilibrado. Una noche en 2022, las olas eran realmente grandes, pero el barco parecía resistir bien el mal tiempo. Sin embargo, cuando regresaba al puerto de Ushuaia, Argentina, una ola gigante lo golpeó sin previo aviso. Los pasajeros se sintieron como si hubieran chocado contra un iceberg. Las olas rebeldes son mucho más altas que otras olas a su alrededor y muy impredecibles. Los científicos aún no saben exactamente por qué se producen. Cuando esta ola rebelde golpeó el buque Viking Polaris, rompió inmediatamente las ventanas de la segunda cubierta. Algunas personas a bordo resultaron heridas, pero afortunadamente la mayoría había recibido la formación adecuada antes de subir al barco y sabía lo que tenían que hacer en caso de emergencia. Además, la tripulación ayudó muy bien a los pasajeros. La mayoría de ellos incluso afirmaron más tarde que subirían al barco por segunda vez, a pesar de haber vivido esa experiencia tan inesperada. Finalmente, la embarcación llegó a puerto sin sufrir más daños. ¿Qué hace que esta región sea tan difícil de atravesar? Para empezar, el paso de Drake es una zona de agua ancha y profunda. Tiene unos 800 kilómetros de ancho y una profundidad de 4.500 metros. Incluso los marineros más experimentados que cruzan el paso cada año dicen que puede ser peligroso, impredecible y aterrador a veces.
Y eso incluso teniendo en cuenta las modernas tecnologías que disponemos hoy en día. La zona es una mezcla de temperaturas cálidas y frías que pueden dar lugar a tormentas devastadoras. Los fuertes vientos del oeste empujan el agua del Océano Pacífico hacia el interior del paso, creando olas y marejadas que pueden alcanzar los 9 metros o más. Si ocurren accidentes aquí, las cosas pueden ponerse feas más rápido que en cualquier otro sitio. El pasaje de Drake es una zona del océano con aguas muy frías y fuertes corrientes. El fondo del océano tampoco es estable, lo que hace más difícil encontrar cosas como un avión o un barco. Hoy en día la tecnología moderna nos ayuda a sentirnos seguros, incluso cuando atravesamos mares agitados. Sin embargo, si estás planeando viajar en barco a la Antártida, asegúrate de que estás preparado para el mar agitado del pasaje de Drake y para sentirte un poco intranquilo. Esto puede ocurrir incluso a los más experimentados cuando las aguas están turbulentas, pero es especialmente duro si es tu primera vez. Algunas personas llevan remedios para evitar sentirse mal, como chicles de jengibre o pulseras perfumadas. A otros les ayuda a mirar al horizonte. Prueba y busca lo que te funcione a ti. Una vez que llegues al pasaje de Drake, te sorprenderás al ver que allí viven muchos animales diferentes. Podrás ver muchos tipos de delfines, aves, ballenas y pingüinos. El agua de este sitio también es buena para los animales pequeños como el plancton y el krill, que los animales más grandes como las ballenas, los pingüinos y las focas suelen tener en sus menús diarios. A medida que te acerques a la Antártida, presta atención a las islas Shetland del sur. Puede que sean las primeras porciones de tierra que veas. También están situadas en la península antártica y fueron descubiertas en 1819 por el explorador británico William Smith. Las islas Shetland del sur albergan varios volcanes activos como la isla Decepción y el monte Fenton. En ellas también se pueden encontrar varias especies endémicas, como el pingüino papúa, que solo vive en este lugar. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro, pasajeros de los que nunca más se supo nada, informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Marysburg. Se extiende a lo largo de una parte del lago Ontario, desde Kingston hasta el condado de Príncipe Eduardo, en Canadá, y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una goleta llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando. Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa: la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera mal. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos, y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, 3 barcos, el Annie Minis, el Picton y el Acacias, navegaban por el lago. Solo 2 de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Annie Minis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo cuando de repente vimos que las gavias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado. Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del capitán Sidley del Picton. Me amarré a Busy con cuerdas para que nos encuentren juntos. Busy era el hijo de 12 años del capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo el capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza.
En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marysburg, su avión se inclinó hacia un lado. Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952 cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sitwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marysburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles, un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújulas apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. ¿Su conclusión? Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron. En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Creía que los vórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua. Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños, también escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de 3 dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Sinjorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Sanderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Marysburg. Es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontario, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este.
También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada aliviaron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago Superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el capitán Sidley y su hijo. El Triángulo de las Bermudas. Un lugar tan encantador. No, también se conoce como el Triángulo del Diablo. Los marineros y pilotos de todo el mundo han tenido miedo de este lugar durante mucho tiempo. Las historias de barcos y aviones desaparecidos han hecho que mucha gente piense que es un área de actividad paranormal. Mucha gente intenta evitar viajar por ahí, y sus miedos tienen mucho sentido, porque muchas de las cosas que han sucedido ahí son difíciles de explicar. Pero echemos un vistazo al radar de vuelos para el área. El Triángulo de las Bermudas es donde se encuentran las islas del Caribe y son lugares muy populares para la gente que va de vacaciones. Millones de turistas visitan estos lugares cada año y viajan ahí en barcos y aviones. Y un montón de pequeños aviones y barcos viajan constantemente entre las islas remotas. Y no encuentran nada espeluznante. Así que puedes estar seguro de que todos los aviones de este mapa llegarán a sus destinos en una sola pieza. Pero los mitos sobre el Triángulo de las Bermudas deben haber venido de alguna parte. Hasta ahora los científicos e investigadores no han logrado explicar algunos de los incidentes que ocurrieron ahí. Así que tratemos con todos los rumores e investiguemos algunas de las cosas más extrañas que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas. Ahí ocurrieron cosas misteriosas incluso antes de que tuviéramos modernos sistemas de navegación por satélite. Los pilotos y los capitanes de los barcos solían navegar con brújulas y mapas. Aquí es donde la gente notó la primera cosa extraña sobre el Triángulo de las Bermudas. Muchos viejos marineros afirman que sus brújulas solían volverse locas en esta área. Sus agujas simplemente giraban o apuntaban en la dirección incorrecta, pero en realidad no hay nada espeluznante en esto. Aquí hay una anomalía magnética, que es creada por el metal subterráneo. Las brújulas reaccionan a las anomalías magnéticas de formas extrañas. Se pueden encontrar en todo el mundo y los científicos saben mucho sobre ellas. Además, debido a que los barcos y los aviones ahora tienen tecnología moderna, eso ya no es un peligro para la navegación. La corriente del Golfo también atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Piensa en ella como en un río que fluye dentro del océano. Su corriente puede alcanzar una velocidad de 1,8 metros por segundo. Eso significa que probablemente se le puede culpar por empujar a algunos barcos que pasan por ahí fuera de curso. Cuando se desvían sus caminos, es bastante fácil que estos barcos se pierdan. Pero lo que también es importante aquí es que el aire de la corriente del Golfo se mezcla con el aire frío, y la diferencia de presión causa tormentas severas. Algunas personas piensan que estas tormentas pueden volverse tan poderosas que simplemente derriban cualquier barco y avión que esté cerca. Muchos navegantes y pilotos novatos no tienen esto en cuenta cuando viajan por el Triángulo. Por cierto, es por eso que también se llama Callejón de los Tornados. Sin embargo, otras personas tienen explicaciones más inusuales para el Triángulo de las Bermudas. Existe la teoría de que es el lugar de visitas favorito de los extraterrestres del espacio exterior. Todas las personas que desaparecieron ahí fueron llevadas por los extraterrestres para sus experimentos. Oye, como he dicho, a muchos les gusta esta zona para ir de vacaciones. Otras personas piensan que el Triángulo fue el hogar de la antigua civilización de la Atlántida hace unos miles de años, en el lugar donde se encuentran ahora las Bahamas modernas. Dicen que esta civilización fue absorbida misteriosamente por el Triángulo de las Bermudas. La teoría es que el Triángulo es básicamente una especie de portal a otra dimensión, y todos los barcos y aviones que faltaban fueron absorbidos por él. Sin embargo, todas estas ideas probablemente sean solo mitos.
Es más probable que las duras condiciones climáticas sean lo que realmente está detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas, junto con simples errores humanos. Pero los expertos aún no pueden explicar algunos incidentes que sucedieron ahí, incluido uno que aparentemente involucró viajes en el tiempo. Todo sucedió en diciembre de 1970. Bruce Gernon volaba en un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando estaba a 3.500 metros, una nube gigante apareció justo frente a él. Se hizo más y más grande, y no había forma de que pudiera volar alrededor de ella. En cambio, tenía que atravesarla. Mientras volaba hacia el interior, el avión quedó rodeado de oscuridad. Era como si el día se hubiera convertido en noche en una fracción de segundo. De repente, Bruce comenzó a ver destellos de luz blanca a su alrededor. Eran tan brillantes que iluminaron todo el cielo. Pero no eran relámpagos, aunque en realidad no podía explicar qué eran. Su viaje a través de la extraña nube duró casi media hora. Durante este tiempo, la nube cambió de forma. El espacio alrededor del avión formó un túnel. Y luego, el túnel comenzó a hacerse más estrecho. Todos los instrumentos y el equipo de navegación del avión comenzaron a volverse locos. Y la electrónica dejó de funcionar. Bruce se esforzó mucho por mantener la calma mientras luchaba con los controles. Entonces apareció una luz blanca al final del túnel. El avión se escapó del túnel de nubes justo antes de que se cerrara. Todo parecía estar bien. Pero ahora Bruce se encontraba en una especie de niebla blanca. No tenía idea de dónde estaba. Logró contactar con el control de tierra y se sorprendió cuando le dijeron que su avión ya estaba en el espacio aéreo sobre Miami. Había sucedido algo imposible. El avión de Bruce debía cubrir una distancia de unos 400 kilómetros durante el vuelo. Eso usualmente toma alrededor de 1 hora y media, pero lo había logrado en solo 47 minutos, casi 2 veces más rápido de lo normal. Cuando aterrizó, el piloto fue a comprobar la cantidad de combustible que quedaba en su tanque. Resultó que había gastado mucho menos de la cantidad habitual de combustible. ¿Cómo pudo haber pasado? Bueno, los registros muestran que se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol ese día, y hubo un fuerte viento solar. Esto fácilmente podría haber hecho que hiciera que la electrónica y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué pasa con la misteriosa nube? Al igual que el resto del Triángulo de las Bermudas, la costa de Florida es un lugar donde se encuentran 2 grandes corrientes de aire. Uno tiene alta presión y el otro es de baja presión. Esto provoca una gran cantidad de nubes de tormenta en la zona, pero la gente todavía está tratando de averiguar cómo Bruce pudo cubrir la distancia tan rápido. Algunas personas dicen que estuvo involucrada una especie de misteriosa energía oscura. Otros creen que fue una anomalía gravitacional que curvó el espacio y el tiempo. Otros piensan que Bruce es solo un fraude. Todavía no sabemos la verdad. Algo igual de extraño sucedió en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Algunos pilotos en formación estaban practicando sus habilidades de navegación sobre el mar. Pero cuando terminaron, parece que no pudieron encontrar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchas personas asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Esto parece probable, pero aún así las circunstancias eran realmente extrañas. Los aprendices estaban siendo supervisados por un piloto experimentado que tenía 2.500 horas de vuelo. Nunca habría dejado que un grupo de pilotos novatos se alejara tanto de su base. Incluso ahora, la gente todavía debate qué pudo haber sucedido. Algunos insisten en que los pilotos se encontraron con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Solo 3 años después de esto, un avión de pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, Puerto Rico. Las 32 personas a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez no hubo nubes de tormenta. El cielo estuvo despejado durante todo el vuelo, pero los expertos creen que cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, podría haber sido golpeado por un fuerte viento que lo desvió de su curso. Años más tarde se encontró un avión similar en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Pero como nadie podía revisar el registro, era imposible saber con certeza si era el mismo. Estas historias son ciertamente extrañas, pero realmente no hay necesidad de preocuparse demasiado. Solo recuerda esto. Hace unos años, el Fondo Mundial para la Naturaleza hizo una investigación y elaboró una lista de los mares más peligrosos del mundo. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en esa lista. Probablemente se deba a que ahí no ocurren más accidentes que en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, me siento mejor. ¿Tú no?